El tiempo lo vamos a utilizar parte del material que va a presentar el compañero es parte de la información que el doctor Antonio va a presentar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a extender nuestras pláticas un poquito más. Eso es bueno para ustedes porque en lugar de que presente 20 diapositivas voy a presentar 100. O sea que es bueno, ¿no? A mí cuando me dijeron no viene, dije, ay, qué mala onda. Pero pues, de una forma u otra vamos a extendernos un poco más las pláticas en lugar de que iban a ser, están programadas como para 20-25 minutos, vamos a hablar aproximadamente 30 minutos y vamos a tener oportunidad de discutir o si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. Ese es un tema del síndrome metabólico muy interesante, no muy controversial y que a pesar de que mucha gente piensa que ya no se ve nada por ahí, es algo que de una forma que estamos viviendo todos los días. ¿Okay? Entonces de esa forma realmente aplaudo que ustedes estén aquí porque luego hay otras cosas un poquito más prácticas o más complejas que desafortunadamente no es lo que manejan ustedes diariamente. Yo voy a tener la oportunidad de hablar de lo que es el síndrome de ovario poliquístico relacionado con la resistencia a la insulina. No voy a hablar de manejo como tal porque no es el objetivo, pero sí van a ver cuál es la importancia de esto dentro de esta conmemoración. Y el doctor va a hablar un poquito más de estaciones epidemiológicas, algunas cosas interesantes. O sea, que tengan la seguridad de que vamos a tratar de hacer esto lo bastante entretenido para que ustedes disfruten el momento. Y al final voy a hacer una presentación del libro que recientemente publicamos del Manual de Diabetes, la segunda edición que salió en el 2019, para que también si ustedes tienen interés en adquirirlo, es un libro bastante interesante, van a ver por qué razón. ¿Okay? Bueno, relajados, doctor, vámonos. Muchísimas gracias a la Federación por la oportunidad de estar aquí. Y pues bueno, ciertamente el hablar en el marco de diabetes de síndrome metabólico es hablar justamente de esta serie de patologías que concurren para generar y que culminan, entre otras cosas, en diabetes. Entonces quisiera yo hacer proponerles para este ratito que vamos a trabajar más o menos esta agenda. Quisiera hablar sobre la situación epidemiológica en México, de lo que es propiamente el síndrome metabólico y sus componentes, el síndrome metabólico y su relación con la enfermedad cardiovascular, un poco cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo mal y finalmente algunas conclusiones y algunas ideas. Entonces, todos hemos oído hablar de la transición epidemiológica. Se ha propuesto este esquema de 4 etapas de transición epidemiológica. La primera de ellas es cuando hay más enfermedades infecciosas, más lo que tiene que ver con epidemias, mortalidad materno-infantil, ¿no? Entonces nosotros básicamente ya superamos esta etapa. La última etapa de la transición epidemiológica es cuando ya los problemas infecciosos no forman parte importante de las patologías sociales, pero los problemas como insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral y epidemia son los más prevalentes. ¿En dónde estamos en México? Todavía no terminamos de hacer una transición completa, todavía no tenemos patologías solamente en primer mundo, todavía estamos allí más o menos en lo que sería la etapa 3, con mucha prevalencia de diabetes e hipertensión, todavía no viendo la principal carga y el principal impacto de sus complicaciones, sino todavía viendo a los enfermos con diabetes e hipertensión, y eventualmente vamos a llegar a la etapa 4, donde la mayor carga epidemiológica va a estar en las complicaciones de lo que hoy no tratemos bien. Y pues bueno, esto es básicamente una idea sobre qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Vean, de 1990 a 2017, en 1990 las primeras causas de años de vida perdidos eran materna y neonatal, infecciones respiratorias y tuberculosis e infecciones entéricas. Esas eran las primeras 3 causas de años de vida útiles perdidos, de años de vida saludables perdidos. Y estas causas hoy todavía no desaparecen del top 20, pero son ya unas causas que están más relegadas. Por eso digo, no estamos todavía en etapa 4, ¿no?, de la transición epidemiológica, pero ya estamos en el camino. Y hoy las primeras 2 causas son diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Y eso es lo que estamos nosotros viendo en la práctica cotidiana del día a día.
Llama también la atención, vean aquí cómo del número 10 al número 3 aumenta la violencia y las autolesiones. Entonces eso también habla mucho de que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Este es cómo se ha comportado en los últimos años el índice de masa corporal en México. Entonces los que vienen de diferentes ciudades del país, diferentes estados del país, ubiquen su color porque vamos a ver varias diapositivas. Entonces ahí tienen ustedes su color y pueden ver aquí cómo de manera muy importante, en este caso Baja California se comporta como un líder en el índice de masa corporal alto en el país. Y bueno, ahí Chiapas queda hasta abajo, pero ahí están los diferentes estados. Y vean ustedes cómo en estos últimos años se ha incrementado paulatinamente, pero estamos alcanzando una cierta meseta en lo que estamos engordando como país, ¿no? Ya no está aumentando tanto la prevalencia de obesidad. Sin embargo, y esto es una cuestión importante porque no todos el síndrome metabólico se lo podemos atribuir a la obesidad. Hemos aprendido a pensar eso, obesidad igual a síndrome metabólico. La adiposidad es la causa del síndrome metabólico, pero no todo. Vean cómo tenemos estabilizada la epidemia en los últimos 10 años y aún así sigue incrementando la glucosa alterada en ayuno. Entonces hay otras cosas que no solamente es obesidad, que están incrementando nuestra glucosa alterada en ayuno. Vean estas prevalencias. Y aquí en este caso, pues quien se lleva de calle, ¿verdad?, en que estamos incrementando es la Ciudad de México. La Ciudad de México está aumentando muchísimo su tasa de glucosa alterada en ayuno. Vamos a ver algunos otros componentes del síndrome metabólico. Esto es LDL, también va a la alza. Siempre hemos dicho que el LDL es una cuestión genética que tiene poco que ver con los hábitos de vida, que tiene menos que ver con los hábitos de vida, y sin embargo ahí está la evidencia, ¿no? Está a la alza el colesterol LDL, también está a la alza la hipertensión en México, y aquí curiosamente quien va ganando en hipertensión es Sonora, ¿no? No se viven más estresados en Sonora, hay gente de Sonora, viven muy estresados. Y entonces la hipertensión es una cuestión muy importante en varios lugares del país. Y vean las muertes atribuibles a la baja actividad física. Y ahí definitivamente se separa con mucha claridad la Ciudad de México, ¿no? Ahí es donde están y en segundo lugar el Estado de México. Entonces es donde están pues el mayor sedentarismo. Y vean la cantidad de muertes atribuibles a baja actividad física. En un año se pueden llegar a casi 2,000 en Ciudad de México, muertes atribuibles a la baja actividad física. Entonces este es el porcentaje de cambio. Vean ustedes cómo lo que más ha aumentado, decíamos, es la violencia interpersonal. Ha aumentado 215% en los últimos 10 años y se permanece como causa de muerte la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica y la diabetes como 3 primeras causas de muerte. Y el porcentaje, esta es una gráfica que demuestra también no solo la causa de muerte, sino de discapacidad. Y ven ustedes cómo también la violencia ha aumentado muchísimo y la diabetes se mantiene como primera causa de muerte y discapacidad cuando lo combinamos como una sola variable de desenlace. Porque nuestros pacientes con diabetes no solamente se mueren, sino también tienen años de vida perdida de calidad por discapacidad, por alteraciones de neuropatía, por pie diabético, por enfermedad renal crónica, por retinopatía, por catarata, etc., ¿no? Entonces, justamente, algún paciente por ahí no falta que diga así, pues yo voy a comer lo que sea, de algo me tengo que morir. Pues sí, pero sí, lo mejor sería morirse y ya, ¿no? Pero vean cómo en causa de muerte y discapacidad es una cuestión muy importante la diabetes. Y en este sentido cabe resaltar el hecho de que una de las principales complicaciones de diabetes es la insuficiencia cardíaca, que es el tema que quería platicar el doctor Antonio González, que desafortunadamente no puede estar aquí, pero que voy a incorporar en algunas de estas pláticas, en algunas de estas diapositivas. Y entonces vean dónde estamos en el momento actual. Vean como factor de riesgo que prediga muerte y discapacidad, el factor de riesgo más importante es la glucosa plasmática en ayuno elevada, pero también el índice de masa corporal. La malnutrición ya ha caído como factor de riesgo, ya no es una causa importante, pero sí los riesgos alimentarios. Es hoy por hoy una de las cuestiones más importantes, el deterioro de la función renal. Y bueno, ¿esto qué significa? Estamos en un momento de la epidemia que justamente a los que hoy están estudiando,
a los que hoy están estudiando, esto les va a tocar tratar en el futuro próximo. Bueno, a todos nos va a tocar tratar, ¿no? En el futuro próximo. Las complicaciones. Entonces, lo que no hagamos hoy, lo vamos a estar pagando en el futuro próximo con estas complicaciones. ¿Cuáles? Pues diabetes, neuropatía diabética, pie diabético, retinopatía, y vean todas estas que son extraordinariamente caras y deteriorantes para la calidad de vida, como son la enfermedad cardíaca, el EBC isquémico, el EBC hemorrágico, la enfermedad renal e inclusive algunas infecciones. Ahorita voy a platicar cómo también hay algunas otras patologías que no suelen estar asociadas a diabetes, pero sí al síndrome metabólico. Y vamos a ver cómo esta constelación tiene propiedades emergentes que deterioran de manera significativa la calidad de vida. Entonces vean, ¿a dónde vamos? Esto es la prevalencia de diabetes. Lo mismo, Ciudad de México va ganando de manera muy importante. Entonces vean cómo ya no es solamente IMC. El IMC se estabilizó, pero no la actividad física. La actividad física sigue, el sedentarismo sigue aumentando y esto se asocia a más diabetes. ¿Qué más pasa? ¿Qué más estamos incrementando? Muertes por enfermedad renal crónica. Y además la enfermedad renal crónica, como decíamos, no solamente se trata de tener la complicación y ya, se trata de pasar años de vida perdidos productivos y además con un gran gasto para las familias, que muchos de los gastos hoy por hoy se hacen out of pocket, ¿no? O sea, las familias lo pagan. Al menos, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, el Hospital Descentralizado del Hospital General de México, allí los pacientes con enfermedad renal tienen que desembolsar el pago para la hemodiálisis o para la diálisis peritoneal, ¿no? Entonces es una carga para las familias o para los sistemas de salud que poco a poco va a ser insostenible. Ya está siendo ahorita llevándolo al borde del colapso y llegará a ser insostenible. La enfermedad isquémica cardíaca también, vean cómo sigue incrementando como complicaciones, y la enfermedad vascular cerebral isquémica, en la cual pues también hay una importante prevalencia en el país. Parece estar más o menos estabilizada, pero conforme vayamos incrementando las complicaciones de la enfermedad, vamos a llegar a las complicaciones tardías. Y ven, esto es lo que decía, la cardiopatía hipertensiva, que en todos estos últimos años, como está incrementando la hipertensión, la prevalencia de insuficiencia cardíaca asociada a cardiopatía hipertensiva va en aumento. Y esta es la fibrilación atrial, otra de las complicaciones que no hemos pensado como parte del síndrome metabólico como una de las prioridades. Un paciente que tiene fibrilación atrial es un paciente que va a tener deterioro de su calidad de vida, que va a tener más hospitalizaciones, que va a tener incremento en el uso de medicamentos, en el uso farmacológico, que le va a salir más caro al sistema de salud o va a tener que estar pagando de su bolsillo medicamentos, inclusive anticoagulantes, etcétera, y que tiene más complicaciones de falla cardíaca, tiene más complicaciones de enfermedad vascular cerebral, entre otras. Entonces la fibrilación atrial es una de las cosas que tenemos que tener muy en mente para los próximos años, diagnosticarla y tratarla de manera oportuna. Y vean cómo también en todas las ciudades del país está incrementando. Entonces, ya que vieron ustedes del estado del que vinieron, cómo está la perspectiva, todos se fijaron con su colorcito y vieron qué les tocaba. Bueno, pues allí eso, vamos a ver cómo va a estar nuestra situación epidemiológica. Y una vez que hemos platicado un poquito de esto y que he lanzado la voz de alarma, todos se sienten alarmados con lo que hemos dicho. Para todos ustedes, el hecho de que estén aquí representa que todos estamos preocupados por este problema de salud pública. Pero bueno, una vez que hemos lanzado la alarma y que queda claro que es un problema que tenemos que resolver, quiero platicar sobre qué es el síndrome metabólico y cuál es su relación con la enfermedad cardiovascular. Hemos hablado mucho en general de diabetes, pero hablar de diabetes es hablar de la etapa final de un proceso que inicia desde 10 a 20 o más años antes. Perdón, vamos, apenas me vengo recuperando del problema infeccioso, pero bueno, afortunadamente puedo hablar. Empieza este proceso mucho antes de que tengamos diabetes. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Para empezar, pues no existe el síndrome metabólico, no es una entidad nosológica con una fisiopatología clara que tenga un agente causal, una fisiopatología y una manifestación. Pues no hay tal. El síndrome metabólico es una construcción, es un constructo en el cual vemos todas las cosas que tienen una causa común en un mal estilo de vida, en una mala alimentación, en un sedentarismo y que se manifiesta con situaciones comunes.
pero no solamente tienen una causa común, sino que además tienen la desventaja de hacer sinergia. Las disfunciones endotelial, la resistencia a la insulina, la inflamación crónica de bajo grado, se conjuntan, hacen sinergia y generan más complicaciones de lo que serían por sí mismos. A esto se le llamamos propiedades emergentes. Entonces, primero, en el 88 se trató de definir una serie de criterios operativos, criterios operacionales para definir este síndrome metabólico. Luego, la International Diabetes Federation propone en 2005 algunos de estos que están basados en los mismos temas, pero con diferentes, con un abordaje un poquito diferente. Y finalmente tenemos desde 2009 los criterios armonizados. Estos criterios son los que hoy por hoy utilizamos para definir síndrome metabólico. Y decimos que un paciente tiene síndrome metabólico cuando cumple 3 o más de estos 5 criterios. Y los 5 criterios son alteración, obesidad o adiposidad abdominal. En el caso de los criterios armonizados se utiliza principalmente el índice del perímetro abdominal. Hipertrigliceridemia, que en general sabemos que es un epifenómeno de la resistencia a la insulina. Bajo colesterol HDL, que también sabemos que es un epifenómeno de resistencia a la insulina. Hipertensión arterial, ya sea sistólica o diastólica. Alteración de la glicemia, ya sea diabetes establecida o cualquier elevación de la glucosa en un paciente que no tenga diabetes. Y con 3 o más de estos criterios hacemos el diagnóstico de síndrome metabólico. Sin embargo, dijimos, esta es una definición operacional, es algo que hemos consensado para tratar de estar de acuerdo de a qué le vamos a llamar síndrome metabólico. Esta es otra propuesta más reciente que hace en el año 2015 Sperling y colaboradores, en el cual dice, vamos a estabilizar el síndrome metabólico. Vamos a llamarle estadio A aquel paciente que tenga riesgo de síndrome metabólico, aunque todavía no tenga ninguno de estos 5 cosas. Todavía no tenga ni la glucosidad, ni los triglicéridos, ni el HDL, ni la glucosa, ni ni la hipertensión. Todavía no tiene ninguno, pero tiene riesgo. Es un riesgo racial, es un paciente que ya tiene algún sobrepeso, tiene acumulación de grasa ectópica, que tiene pobre actividad física o tiene herencia. Entonces, ¿quién está en estadio A? Pues yo creo que muchísimos de nosotros, si no es que la mayoría, ya por simplemente la susceptibilidad étnica, pues la tenemos. Y entonces de aquí, lo que propone Sperling es, vamos a decirle estadio B, aquel paciente que tiene 1 o 2 criterios. Todavía no cumple los 3, pero ya porque tenga uno es algo anormal. Y es algo que nosotros médicos, que nosotros profesionales de la salud, nutriólogos, activadores físicos, educadores de diabetes, ya tenemos que saber diagnosticar y evitar que siga progresando. Porque a partir de este momento ya es una bola de nieve. Ya es un continuo en el cual vamos a pasar fácilmente al estadio C. El estadio C es ya tener los 3 criterios clásicos, pero en el momento en el que nosotros tenemos una complicación del síndrome metabólico, ya se llama estadio D. ¿Y cuáles son las complicaciones del síndrome metabólico? Diabetes. La diabetes ya es una complicación. Entonces, en el momento en que nosotros estamos diagnosticando diabetes a un paciente, no lo estamos encontrando tempranamente. El paciente que llega a la consulta, llega con 129 de glucosa, 2 determinaciones, y decimos, mire, qué bueno, lo estamos encontrando oportunamente para darle tratamiento, es una diabetes que no ha avanzado mucho. Pues no. Ese paciente ya es un paciente que tiene una complicación del síndrome metabólico. También la enfermedad hepática no alcohólica, la estatosis hepática no alcohólica, el hígado graso y la cirrosis hepática, que en los países que ya están en una etapa 4 de la transición epidemiológica es la causa número 1 del requerimiento de trasplante hepático, por encima de las hepatitis virales. Entonces, esta es una cuestión relativamente reciente e importante: la enfermedad vascular cerebral, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y además, ¿qué creen? Una cosa que no sabíamos hace algunos años, la enfermedad de Alzheimer, que está relacionada con resistencia a la insulina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la enfermedad de Alzheimer también es una manifestación, o parece ser una manifestación, de complicación tardía del síndrome metabólico. ¿Cuándo tenemos que empezar a tratar esto? Aquí, cuando está en estadio A, no acá, cuando diagnosticamos al paciente con más de 126 de glucosa. Y entonces, ¿cuántos pacientes tienen síndrome metabólico estadio C o con los 3 criterios clásicos?
Bueno, existen muchos estudios, este es un metaanálisis en el cual en general se estima que la prevalencia es de más de 1 de cada 3. Más de 1 de cada 3 personas tiene síndrome metabólico estadio C o ya con 3 o más criterios. Eso es extraordinariamente grave. Y vean, por edad y sexo, la tendencia que hay es a que las mujeres presenten el síndrome metabólico de manera un poquito más tardía, pero con mayor prevalencia. Ven cómo la relación hombre-mujer se va emparejando. A pesar de que en las edades más tempranas es más frecuente en los hombres, ya en las edades más tardías la relación hombre-mujer se va emparejando. Y esto es en un estudio europeo, el ATICA. Sin embargo, también aquí en México, en estos datos que nosotros tenemos, sucede una situación similar. Vean cómo existe este incremento progresivo en función de la edad en la prevalencia del síndrome metabólico tanto de hombres como mujeres, pero conforme avanza la edad parece que el incremento es más importante en mujeres que en hombres y la relación se va haciendo casi de 1 a 1. Entonces la resistencia a la insulina parece ser uno de los principales factores del síndrome metabólico, una de las principales causas que están generando el síndrome. Como sabemos, la resistencia a la insulina se puede medir, por ejemplo, con el HOMA, ¿no? Que está directamente en función del producto de la glucosa en ayuno y de la insulina en ayuno, o se puede medir con el índice de Matsuda, que es extraordinariamente más caro porque requiere una curva de tolerancia a la glucosa, con varias determinaciones de glucosa e insulina. Entonces, esta es una función, como ustedes pueden ver, aquí está el producto de glucosa e insulina, y entonces HOMA es directamente proporcional al producto de glucosa e insulina. Más glucosa, más insulina, más HOMA. Entonces, HOMA mide resistencia. Mientras que el índice de sensibilidad a la insulina, o el índice de Matsuda, es una inversa de una especie de media geométrica, ¿no? De la raíz cuadrada de los productos de glucosa e insulina. Entonces, a menos glucosa y menos insulina, se va a tener un mayor índice de sensibilidad. Por eso es que tienen dos nomenclaturas diferentes. HOMA e insulina, entonces deberían idealmente de correlacionar negativamente. A más HOMA, menos Matsuda. Y a más Matsuda, menos HOMA. Sin embargo, la realidad es que la historia natural de la diabetes es que conforme aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Sin embargo, llega un punto en el que puede seguir aumentando la glucosa, pero ya la célula beta pancreática ya no da más. Hay un proceso de inflamación en la célula beta pancreática asociado a estrés del retículo endoplásmico y activación del inflamasoma, que termina haciendo que la célula beta pancreática se rinda. No puedo más, tengo mucho estrés, el retículo endoplasmico, me suicido. Y entonces se suicida la célula beta pancreática, ¿no? A través de un proceso que se llama piroptosis, mediado por el inflamasoma. Se suicida y ya no es capaz de seguir produciendo insulina. Entonces, por eso, aunque sigue subiendo la glucosa, la insulina decae. Esto es lo que sucede, más o menos en el tiempo. Aquí vean cómo la glucosa tiende a ir aumentando. No salió aquí las letras, no sé por qué, pero la glucosa tiende a ir aumentando hasta que llega un punto, digo la insulina, y en azul está la insulina, hasta que llega un punto en el que se agota la célula beta pancreática y empieza a bajar. La glucosa sigue aumentando de manera progresiva y mientras más se agota la célula beta pancreática, pues más. Y entonces solamente en este rubro podemos usar el HOMA, porque el HOMA aumenta y después disminuye, porque cuando la insulina deja de producirse, pues el HOMA baja. Por eso solamente podemos usar el HOMA en las primeras etapas de la enfermedad, en la prediabetes. Y entonces lo que decíamos, la relación de HOMA y Matsuda debería ser lineal, lo cual no es en realidad una relación hiperbólica. Vean, si hay pacientes que tienen un HOMA bajo y mucha sensibilidad a la insulina, estos son los sanos. Y hay pacientes que están enfermos, tienen un HOMA alto y poca sensibilidad a la insulina, ¿no? Estos son los pacientes que están enfermos. Pero hay un grupo muy importante de pacientes que pueden tener un HOMA bajo. Entonces uno por HOMA dice no tienen resistencia a la insulina, pero por índice de sensibilidad sí la tienen. Su índice de sensibilidad ya está bajo. Por eso es que sí es muy importante incorporar en nuestra práctica, no a los pacientes diabéticos, por supuesto, pero sí a los pacientes que están con prediabetes o con síndrome metabólico, una curva de tolerancia. Porque sin la curva de tolerancia no podemos ver esto.
Por HOMA nos podríamos dar por sanos, aunque el índice de sensibilidad a la insulina nos demostraría que ya tienen resistencia a la insulina. Entonces, todo esto va para decir que el índice de HOMA tiene su limitación. En algunos pacientes puede ocultar la resistencia a la insulina. Vean cómo el índice de Matsuda baja como función de la edad. A más edad generalmente tenemos menos sensibilidad a la insulina, y además es más importante en las mujeres que en los hombres. Y vean cómo en estos estadios de síndrome metabólico, que decíamos estadio A, B, C y D, la resistencia a la insulina medida por Matsuda es cada vez más baja. Entonces los pacientes que están en el estadio A tienen esta resistencia, esta sensibilidad medida por Matsuda. Los que están en estadios B ya es más baja, en estadio C es más baja, y en estadio D pues ya hay complicaciones, incluyendo la diabetes. Y esto justamente también tiene que ver con las mediciones de HOMA y de Matsuda. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el síndrome metabólico? El síndrome metabólico, uno de los órganos principales de choque que hemos hablado, ya hablamos de muchos órganos de choque. Ya hablamos del páncreas generando diabetes, ya hablamos del hígado generando enfermedad hepática, ya hablamos de la propia del síndrome de apnea obstructiva del sueño generando alteraciones respiratorias, aumento del dióxido de carbono, acidosis respiratoria e inclusive hipertensión. Ya hablamos de todo ese tipo de cambios, y uno de las cuestiones muy importantes es la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene síndrome metabólico, puede generar hipertrofia miocárdica, fibrosis, disfunción endotelial, que la vamos a abordar ahorita con el doctor Ochoa un poco más a fondo. Y vean cómo este tipo de complicaciones, como la enfermedad cardiovascular y las comorbilidades, pueden estar asociadas a diabetes, generar hipertensión arterial y con ello generar toda una activación de inflamación que conlleve un daño permanente entre corazón y riñón. El riñón activa mecanismos hormonales que dañan al corazón a través de hipertensión, ¿no? Y además a partir de anemia, y eso también daña el corazón, y la falla del corazón para bombear sangre adecuadamente al riñón, daño renal y mayor activación de los sistemas neurohormonales. Y entonces todo esto es un problema complejo. Aquí están todas las cosas que se asocian al síndrome metabólico: la obesidad, la dislipidemia, la resistencia a la insulina, la hipertensión. Todo esto va a activar el estrés oxidativo, va a activar el eje de renina-angiotensina-aldosterona, el tono simpático, va a aumentar la producción de adiposinas como la leptina, va a disminuir la adiponectina, y esto va a generar un daño que va a culminar en aterosclerosis, en disfunción miocárdica, disfunción microvascular, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, infarto agudo del miocardio y finalmente falla cardíaca. Y la falla cardíaca, para los pacientes que siempre dicen, bueno, pues de algo me tengo que morir, pues si fumo, ¿qué importa? Si como, ¿qué importa? Si me voy a comer todo lo que no debo, ¿qué importa? Pues de algo me tengo que morir. Pues ahí está la situación. El algo me tengo que morir pasa por la falla cardíaca, y la falla cardíaca no es una calidad de vida adecuada. La falla cardíaca, siempre les digo a mis alumnos que la falla cardíaca da una calidad de vida terrible. Imagínense no poderse uno poner en decúbito dorsal por falla cardíaca, porque tiene disnea, porque tiene ortopnea, solamente por el decúbito dorsal tener falta de aire, pues es una calidad de vida terrible. O la actividad física, hacer actividad física y tener falta de aire. O hay algunas actividades que implican las dos cosas, tanto la actividad física como el decúbito, y tampoco se pueden hacer. Entonces es un deterioro importante en la calidad de vida, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo existe una relación bidireccional, que es lo que quiero esquematizar en esta diapositiva, entre la diabetes y la falla cardíaca. No es que sea solamente una causa de otra, sino que las dos están constantemente en interacción y en enriquecimiento. Y enriquecimiento para deterioro, por supuesto. A más diabetes, más falla cardíaca. Existe la miocardiopatía diabética. Y entonces vean ustedes cómo la propia diabetes puede ser una situación importante para aumentar la falla cardíaca. Porque a veces, por ejemplo, cuando un paciente tiene falla cardíaca le damos diuréticos. Y los diuréticos tienen alteraciones en el metabolismo. O le damos beta bloqueadores. Y los beta bloqueadores también tienen alteraciones en el metabolismo de la glucosa.
También, obviamente, si el paciente tiene menos actividad física porque tiene falla cardíaca, pues ¿qué va a pasar con su cuestión metabólica? Pues va a empeorar. Más falla cardíaca, más sedentarismo, más diabetes. ¿Y la diabetes qué le hace a la falla cardíaca? Pues obviamente tenemos productos finales de glicosilación avanzada que van a empeorar de manera muy significativa todo lo que tiene que ver con la función miocárdica. También pues, hay más ácidos grasos que deterioran la función miocárdica, hay estrés oxidativo, hay inflamación, hay microRNAs que van a tener una función de interferencia, van a tener disfunción mitocondrial y va a haber un deterioro en la acumulación de calcio en la fibra miocárdica, y la contracción de la fibra miocárdica depende en gran medida del calcio, tanto en los canales rápidos como lentos. Y obviamente hay cambios epigenéticos, hay cambios que van a estar asociados con diferentes tipos de manifestaciones también. Vean, esta simplemente es una asociación, los estudios que han asociado a lo largo de los últimos años la diabetes con insuficiencia cardíaca. Vean, los pacientes que tienen diabetes tienen 3 veces más riesgo de tener insuficiencia cardíaca que los que no los tienen. No hay en realidad nada sorprendente aquí, pero pues todos esos estudios demuestran que el tener diabetes es un factor de riesgo directo para insuficiencia cardíaca. Y una vez que se establece la insuficiencia cardíaca, el círculo vicioso es indetenible, no se puede detener. Se causa la insuficiencia cardíaca, además el paciente puede tener obstrucción, puede no buscar adecuadamente la atención médica debido a muchas cosas, debido a que está deprimido, debido a que ya tiene enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, por la propia resistencia a la insulina, debido a que tiene otras complicaciones. Los síntomas pueden estar enmascarados, ¿no? Y puede estar aquí enmascarado asuntos de hipotiroidismo, enfermedad hepática, etc. El paciente puede tener alteración para adherirse a los tratamientos y el paciente se va a exacerbar debido a todas estas complicaciones. Las infecciones también pueden exacerbar a un paciente. Entonces, este círculo vicioso hace que sea muy difícil controlar a un paciente con falla cardíaca. Lo que tenemos que hacer es evitar que nuestros pacientes lleguen a falla cardíaca y estarles buscando en todo momento, desde el inicio, todas estas cosas que pueden obstruir a la búsqueda de la atención o a la adherencia al tratamiento. Y bueno, otra de las cuestiones muy importantes que está relacionada con el síndrome metabólico es la inflamación. Cuando sucede el síndrome metabólico, existe una activación de los mecanismos inmunológicos a través de diferentes vías, ya sea por los ácidos grasos libres, por la L oxidada, por los productos finales de glicosilación avanzada, que van a estar activando a los macrófagos, que van a estar aumentando la secreción de moléculas proinflamatorias como interleucina 1 beta, interleucina 6, 18, factor de necrosis tumoral alfa. Va a haber apoptosis a través de caspasa 1, que se llama piroptosis, y va a haber inflamación. Todo esto va a generar un síndrome de inflamación crónica de bajo grado que sabemos que se relaciona con resistencia a la insulina. Esto lo sabemos desde hace muchos años, pero también esta inflamación parece estar asociada con alteraciones en el microbioma. Y hoy por hoy sabemos que es muy importante las alteraciones que suceden en el microbioma. Vean, por ejemplo, qué diferente es el microbioma de un paciente y de un control sano que tiene diabetes, por ejemplo. La proporción de bacteroidetes con firmicutes es muy diferente y esto se asocia a mayor enfermedad. Y vean, existe una gran evidencia en los últimos años que asocia el microbioma con enfermedad cardiovascular y específicamente con diabetes. Pero para tener enfermedad cardiovascular no se necesita tener síndrome metabólico. En esta cohorte de pacientes que todos tienen enfermedad cardíaca y enfermedad cardiovascular, vean ustedes cómo se puede tener un componente o dos componentes de síndrome metabólico, que los criterios clásicos no significa tener síndrome metabólico, ¿no? Y entonces, como ustedes pueden ver, estos pacientes ya tienen enfermedad cardiovascular sin necesidad de tener el síndrome metabólico. Claro que es más alto en los pacientes que sí lo tienen, ¿no? A todas luces. Pero vean, aquí hay otra cosa muy interesante. Los pacientes que tienen inflamación, bueno, aquí los que están acá está más difícil que lo vean, quedaron muy pegaditas las pantallas.
Pero los pacientes que tienen inflamación crónica de bajo grado, ¿será bueno estar inflamado de manera persistente? Pues qué pregunta retórica. Claro que no. ¿Por qué no? Si no, no voy a estar más apto para responder a estímulos infecciosos. Pues justamente lo contrario. El hecho de que el sistema inmunológico esté constantemente activado termina agotándolo. Y este trabajo que presentamos el año pasado en el Congreso de Ámsterdam demuestra cómo los pacientes que tienen resistencia a la insulina están mucho más agotados, sus células, específicamente esto es en sus linfocitos CD4, están más agotados que los pacientes que no tienen síndrome metabólico. Es decir, son pacientes que no van a responder igual a las infecciones. Estos pacientes, vean como un marcador de agotamiento que es PDL2 en los monocitos, en los CD14, correlaciona con índice de masa corporal, con circunferencia abdominal, con porcentaje de grasa, con HOMA y con proteína C reactiva, y correlaciona negativamente con Matsuda. Es decir, a más síndrome metabólico, menos función inmunitaria. ¿Y qué implica que haya menos función inmunitaria? Pues puede ser que haya más propensión a las infecciones. Eso todos hemos visto. Nuestros pacientes con síndrome metabólico hacen peores influencias, hacen necrobiosis de pie, hacen muchísimas, las infecciones son más graves. Pero también puede haber deterioro de la vigilancia inmunológica y cáncer, y también puede haber desarrollo de inmunoparálisis frente a la sepsis. Y entonces esto pues es una complicación muy importante. Ahora lo que quiero hablar es ¿qué estamos haciendo mal? Ya les platiqué de la epidemiología y ya logré generar este foco de alarma espejo. Ya platiqué sobre qué es el síndrome metabólico y cómo lleva a cabo sus complicaciones de manera muy importante. Y ahorita quiero platicar qué estamos haciendo mal. ¿Por qué no hemos logrado controlar esta epidemia? Y si se fijan, la primera diapositiva que presenté es que ya no estamos engordando más. Ya nos estabilizamos en gordos. Digo, sí, estamos gordos, pero tenemos que bajar de peso como país, pero ya no estamos aumentando la obesidad, y sigue aumentando la hiperglucemia y el síndrome metabólico y las complicaciones cardiovasculares. ¿Qué estamos haciendo mal? Hubo un proyecto de un fotógrafo que publicó en el New York Times, creo, sobre diferentes dietas en los países, y esta es la dieta de México, extraordinariamente saludable. Quiero llamar su atención sobre la cantidad de frutas y verduras que una dieta... Esta no es una investigación médica, es una investigación artística. Se quiso hacer un periodista que se fue por todo el mundo. Ahí pueden ustedes, no les puse la referencia, pero aquí ustedes pueden ver cómo se llama. Se llama Hungry Planet, What the World Eats. Ustedes pueden buscar esto y van a ver las fotografías de todos los países que come una familia típica en una semana. Y vean cómo comemos en México una gran cantidad de frutas y verduras, tomamos una cantidad importante de agua, lácteos, que parece estar bien. Y entonces, ¿qué está mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Vean lo que está acá atrás, ¿no? La cantidad importante de bebidas edulcoradas, de bebidas endulzadas con azúcar ahí que estamos consumiendo, ¿no? Y los niños, y el niño aquí gordito, seguramente no es de comer verduras. ¿Qué otra cosa? Existe gran controversia actual sobre el uso de edulcorantes. No me voy a centrar en este tema, pero hay cada vez más evidencia que sugiere que a lo mejor no estamos ayudando tanto a los pacientes por utilizar edulcorantes. Entonces vean, por ejemplo, en estos metaanálisis en los cuales el uso de edulcorantes se asoció a no mejoría en el peso corporal y a un incremento en la incidencia de diabetes tipo 2. También la educación. Por supuesto que la educación es extraordinariamente relevante. Vean ustedes cómo en este estudio, este es un estudio que se hizo en trabajadores de la UNAM. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es un conglomerado de muchas personas que acumulan una gran cantidad de académicos, pero también acumula muchos trabajadores que pueden tener diferente nivel educativo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque vean ustedes cómo la probabilidad de tener un índice de cintura aumentado es función de la educación.
Vean cómo una persona que tiene educación primaria, 89.58% de ellos tienen un índice de masa, un perímetro abdominal aumentado, mientras que los que tienen maestría, esto es relevante, ¿no? También es relevante decir que 74%, 3 de cada 4 globalmente tienen índice de cintura global, de índice de cintura aumentado, ¿no? Es relevante. Pero bueno, vean cómo es una función de la edad, digo, de la escolaridad. Y vean también cómo las condiciones del síndrome metabólico, el número de condiciones del síndrome metabólico también es una función importante. Cómo los pacientes que tienen, las personas que tienen primaria solamente tienen una importante proporción, hasta el 10% de ellos tienen 4 condiciones, 3 condiciones el 16%, y los que tienen maestría y doctorado baja a 6 y 1.7%. Yo no digo que la solución sea darles a todos un título de maestría, por supuesto, pero sí es importante que la educación es un proxy, ¿no? Es una variable que se aproxima a la forma en la que una persona vive. Y vean ustedes cómo aquí, en esta situación, también en la Corte Ática que hablábamos hace rato, una Corte Europea, también los años de escuela es una variable que diferencia de manera estadísticamente significativa a los que van a presentar un evento cardiovascular de los que no. Y vean, en general, esto es lo que decíamos, que la escolaridad correlaciona negativamente con triglicéridos, correlaciona positivamente con colesterol, no correlaciona con HDL, pero sí con LDL, ¿no? Y entonces esto parece ser que a nivel educativo sí es un proxy que ayuda en general a la gente a tener mejores hábitos de vida. Y entonces el ejercicio, que también sin duda es algo muy relevante, hay muchos estudios que han evaluado esta propuesta del año 2013 de Thomas y colaboradores, que es puntuar el síndrome metabólico. Entonces hacen el Z-score de síndrome metabólico con esta fórmula, y aquí abajo les estamos demostrando. La verdad es que este es un estudio que dice uno, pues obvio, ¿no? Es lo que tenía que salir, pero bueno, ahí está la evidencia, ¿no? En el estudio se demuestra cómo a 3 meses de seguimiento con ejercicio, la cantidad de este puntaje de síndrome metabólico disminuye significativamente. Empezamos con 8 y hay 2 grupos, el que hace ejercicio y el que no hace ejercicio. Y después del ejercicio baja a 4, mientras que el que no hace ejercicio sube a 9, y a los 3 meses se mantiene más o menos en 5. Entonces, obviamente es una cuestión, el ejercicio es una cuestión extraordinariamente relevante. Y vean en el número de componentes de síndrome metabólico. Aquí tenemos de personas que al inicio tenían, 10 personas tenían 5 componentes del síndrome metabólico. Después de hacer ejercicio y hasta los 3 meses, 0 personas tenían 5 componentes del síndrome metabólico. O sea, la evidencia de que el ejercicio funciona, pues es muy alta. Hay muchísima evidencia que se puede buscar en la literatura, pero pues nadie tiene duda de ello. Pero una cuestión muy relevante es la ventana de oportunidad. ¿Cuándo estamos detectando y tratando a nuestros pacientes? Vean, es la edad y los años de vida ajustados por discapacidad asociados al IMC alto. Y vean cómo aquí se empieza a separar. Y esto está sucediendo más o menos entre los 20 y 30 años, cuando se empieza a separar. ¿Y cuándo estamos nosotros queriendo cambiarle los hábitos de vida a una persona? Pues generalmente a los 40, 50 años, cuando la ventana de oportunidad era esta, de 20 a 30 años. Y vean, en este IMC, y lo mismo en actividad física. En actividad física, nuestra ventana de oportunidad está entre 20 y 30 años. Aquí estos son los años de vida perdidos por discapacidad o muerte asociados a baja actividad física. Y esta es nuestra ventana de oportunidad. Si nosotros queremos cambiar algo en este periodo de vida más tardío, pues no lo vamos a lograr. Nuestra ventana de oportunidad es en esta. Pero si tú le dices a una persona de 20 años con índice de masa corporal de 24, 25, oye, ahorita necesitas cambiar tu hábito de vida, pues es cuando es más difícil lograr convencer. Pero esa es la que es nuestra labor médica, ¿no? Estamos perdiendo nuestra única ventana de oportunidad. Entonces ahora
Ya nada más vamos a hablar de las conclusiones. En este artículo que publicamos con el doctor Antonio González y el doctor César Ochoa, con quien tengo el honor de compartir estrado esta mañana, publicamos este artículo que se llama Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease. En este artículo que ustedes pueden consultar, proponemos este tipo de conclusiones. 1. El síndrome metabólico es una entidad compleja con propiedades emergentes que precede a la diabetes, la enmarca y favorece sus complicaciones. Es decir, la diabetes no es una entidad aislada, forma parte de un complejo síndrome metabólico y tenemos que verla como tal. Entre las principales complicaciones no solamente está la diabetes, sino también la estatosis hepática, la disfunción endotelial, la insuficiencia cardíaca, la inflamación de bajo grado y la inmunosupresión que puede predisponer a infecciones o cáncer. El camino no es prometedor, el panorama no se ve esperanzador, el panorama se ve sombrío. Nos va a tocar tratar todas las complicaciones en el futuro próximo, a menos que empecemos a incidir de manera estricta en nuestras ventanas de oportunidad, en índices de masa corporal de 23 a 27, en edades de 25 a 35. Esas son nuestra hora dorada, nuestro tiempo dorado para empezar a incidir en ellos. El síndrome metabólico tiene cura, esa es la buena noticia, ¿no? Y la cura se llama alimentación sana, ejercicio y educación. Esas son las tres cosas que podemos hacer para curar el síndrome metabólico. Y nuestra propuesta de abordaje es apoyo a la investigación transnacional. Tenemos que hacer más investigación básica clínica. Hablar de investigación básica y hablar de investigación clínica es fundamental que nos unamos en esto. Tamizajes más amplios y tempranos y seguimiento oportuno y educación en las ventanas de oportunidad. Estas son como las principales cosas que creo que podemos hacer para parte del síndrome metabólico. Les quiero dejar allí mi correo electrónico para cualquier comentario o duda y quiero al final dar oportunidad para alguna pregunta, pero por lo pronto, como les decía, tengo el gran honor de compartir estrado hoy con el doctor César Ochoa, que pues ya estuvo aquí con nosotros. Ya no necesita presentación, por supuesto, el doctor, pues con toda su gran experiencia en investigación en diabetes, nos va a platicar sobre algunas cuestiones muy importantes sobre esto que hemos platicado de la disfunción endotelial y el síndrome metabólico. Entonces, pues muchas gracias. La primera, la segunda, la tercera, vámonos. Bueno, antes que nada es un placer tener la oportunidad de estar aquí, ser parte del grupo de profesores oponentes. Algo muy importante que siempre le menciono a la gente, probablemente a los que ya me escucharon en ese momento, es que este fue el primer evento que nos mencionó para darle más fluidez. Cuando hablamos de este aspecto, el síndrome de ovarios poliquísticos y su posible relación con la obesidad y diabetes tipo 2 es algo que de una forma es interesante para nosotros porque es una forma de cómo clínicamente podemos explicar esta relación, ¿okay? Y van a ver alguna de información reciente que prácticamente menciona algo al respecto. Agradecimientos, por supuesto, el doctor Antonio González originalmente había hecho este evento y por alguna razón de fuerza mayor no está con nosotros, donde quiera que esté, deseamos que se sienta bastante bien, ¿ok? Esa es la realidad de nuestros pacientes, es algo que de una forma u otra el doctor lo trató de explicar de una forma así bien organizada, ¿no? Con palabras metafóricas, pero yo creo que la forma más fácil de entender este problema es que independientemente de eso, cuando nosotros observamos a los pacientes que de una forma nosotros manejamos, es prácticamente, porque sabe que alguien está bloqueando, ¿verdad? Señorita, si me da chance. Ok, bueno, unos aspectos importantes es que ustedes pueden ver que prácticamente esa es la realidad que de una forma nosotros vimos, explicado como el doctor lo había mencionado en algunos aspectos y las interrelaciones que existen. Pero lo interesante de todos estos aspectos es que independientemente de eso, es lo que ustedes manejan diariamente. Ya no solamente por el paciente que tiene un par de problemillas, sino ya son múltiples los problemas que de una forma u otra nosotros vemos en estos pacientes. Ahora, el
detalle es que, de una forma u otra, todos estos padecimientos, en cierta forma, cuando ustedes hablan de la fisiopatología del problema, hablamos de un componente de ¿qué? De resistencia a la insulina, una disfunción endotelial. Algo que después de más de 20, 30 años, ¿qué pasa? No lo han podido explicar de una forma que realmente lo entendamos y podamos dilucidar esta situación. El detalle es que de una forma u otra, cuando vemos el síndrome de ovario poliquístico, es simple y sencillamente un proceso de ¿qué? Un proceso fisiológico en muchas mujeres que desafortunadamente se vuelve crónico. ¿Cuál es el otro proceso en las mujeres que tienen de una resistencia a la insulina? El embarazo, correcto. Durante la diabetes gestacional, por ejemplo, son otro aspecto muy importante. Desafortunadamente, si nosotros no hacemos algo al respecto, se puede complicar la situación. Yo le digo a la gente, la forma más fácil de explicar el síndrome metabólico es esas fotos que ustedes se tomaron cuando eran estudiantes y después cuando se la toman 20 años después. Es todo lo que necesitan. Yo a la gente, con 2 diapositivas sacamos la plática, ¿verdad? Ok, perfecto. Excelente. Ahora, el detalle es que este es un artículo que de una forma u otra tuvo la oportunidad de publicar por el Grupo de México. Muy interesante, ¿no? Si tienen la oportunidad de revisarlo, tienen acceso libre, que de una forma u otra habla de una situación muy importante relacionada con la enfermedad cardiovascular y más adelante se van a dar cuenta a qué me refiero. El síndrome metabólico es un trastorno multifactorial, siempre recuerden de eso, definido por la combinación de alteraciones del metabolismo de la glucosa, o sea que es un proceso muy importante. Lípidos, obesidad y elevación de la presión arterial. Prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Enfermedades que hasta cierto punto pueden ser controlables, pero algunas de ellas son ¿qué? Incurables, ¿correcto? O sea que prácticamente es un aspecto muy interesante que debemos de mencionar, además de otros factores interesantes como las consecuencias de la enfermedad cardiovascular. Con esto, si nosotros vemos, pero también existen situaciones muy importantes relacionadas con este problema, que esta constelación de anormalidades bioquímicas y clínicas, ¿qué es lo que sucede? Están relacionadas con resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado, estrés oxidativo y la disfunción de la adiposidad que se asocia a largo plazo con eventos cardiovasculares. Prácticamente las últimas 2 diapositivas explican lo que yo les mencioné con esos dibujos o con esos esquemas que al principio nosotros vimos de la multicomunidad que tienen los pacientes actualmente. 2 aspectos muy importantes que vas a considerar tratar de explicar esta relación, que son parte del criterio diagnóstico de ¿qué? De este problema de síndrome metabólico. 2 componentes básicos, que es la obesidad abdominal y los niveles de glucosa. ¿Okay? ¿Con esto a qué va? ¿Cómo he llegado en este momento? ¿Alguno de ustedes realmente conoce la historia de cómo el síndrome metabólico fue conformado y quién es la gente que está involucrada en esto? Yo creo que para los estudiantes es importante, ¿verdad?, saber esa situación. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto inició en 1998, fue la primera vez que de una forma u otra se habló de este proceso y fue el doctor Gary River, que recientemente falleció, la primera persona que habló del síndrome, que es el famoso síndrome X. Ahora bien, posteriormente a esto, él describió componentes como los que ustedes observan ahí de resistencia a la insulina, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Nadie realmente sabía si estos estaban configurados con alguna otra cosa. Pero surgió otro individuo que de una forma u otra ha hecho muchos estudios al respecto, que es el doctor Ralph Defrance, que de una forma u otra explicó lo que es la situación de la relación de resistencia a la insulina con obesidad, dislipidemia y el daño cardiovascular. Prácticamente, vean ustedes, en un proceso de que de un par de años alguien tuviera la posibilidad o la factibilidad de unir esos mecanismos o esos problemas comunes a un mecanismo que de una forma u otra es simple. Ahora, si ustedes entonces hablan históricamente de lo que ha sucedido a través del tiempo con esta enfermedad, número 1, el síndrome metabólico, en el 2005 se habló de una evolución crítica, donde hablaba de resistencia a la insulina, obesidad, lípidos y presión arterial. Pero prácticamente los 2 primeros de ellos relacionados con una disfunción endotelial. Ahora, cuando ustedes ven el conglomerado que mucha gente ha tratado de explicar, vean ustedes, los factores causales de una forma u otra son básicos. Hablamos de resistencia a la insulina, que está relacionada con un proceso de hiperinsulinemia, las consecuencias de tal, pero pueden observar ustedes 2 aspectos muy interesantes que actualmente nosotros hablamos mucho ahora, que es el síndrome poliquístico y que la famosa hepatitis o el famoso hígado graso. El problema actual es que no sabemos y nadie ha podido explicar qué es primero, si el huevo o la gallina. Y en el pasado la forma como hablaban del síndrome metabólico, incluso todos los individuos que hablaban síndrome metabólico, ¿cómo acababan con sus pláticas? Poniendo un huevo y una gallina, ¿se acuerdan de eso? Porque realmente nadie hasta el momento puede explicar cuál precede a una u otra, pero independientemente
independientemente de eso, las consecuencias han sido estudiadas a través del tiempo. Esto, sí. No, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Esto de una forma u otra habla de un aspecto muy interesante. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros hemos hablado mucho acerca de un aspecto de la famosa obesidad, ¿recuerdan eso? Que ese aspecto está confabulado y de una forma u otra la implicación genética es vital en esos aspectos, algo que desafortunadamente nosotros no tenemos control alguno. Y muchos de nosotros no vamos a ver muchos de esos aspectos a través del tiempo. Ahora bien, este término de síndrome metabólico se ha usado para describir la situación de factores de riesgo que incluye que dislipidemia heterogénica, porque existe dislipidemia que no es completamente heterogénica, si no es necesaria, intolerancia a la glucosa, hipertensión arterial, el estado proinflamatorio y el estado protrombótico. Son aspectos muy diferentes que de una forma u otra es vital, sobre todo en las consecuencias y las implicaciones de la enfermedad cardiovascular. Si ustedes observan básicamente en estos factores de riesgo metabólico y síndrome metabólico, dos factores predominan. ¿Cuáles son? La obesidad y la resistencia a la insulina. Pero recuerden que la resistencia a la insulina de una forma u otra confabula para poder ocasionar problemas. Y por supuesto, lo siempre práctico, que la inactividad física puede ser un factor vital en esto. No necesariamente hay individuos que tienen síndrome metabólico y son individuos que de cierta forma tienen una rutina de ejercicio sin ningún problema, pero desafortunadamente las consecuencias son otras. Ahora bien, ¿cuál es uno de los problemas más importantes que nosotros vemos de este síndrome? Que es un estado fisiopatológico complejo constituido por un grupo de mediciones, clínicas y factores de riesgo, típicamente que no medibles, muchas de ellas, progresivo y que tiende a ser que no reconocido o subdiagnosticado. Ningún médico, cuando un paciente viene, piensa en qué, en síndrome metabólico. Desafortunadamente es algo que los ustedes diagnostican hipertensión, diagnostican que hipertriglicemia, pero al final de cuentas dicen, este paciente tiene 3 o 4 de los componentes, entonces el paciente tiene ¿qué? Un síndrome metabólico. No es un diagnóstico que nosotros tenemos en la cabeza, es algo que de una forma u otra lo formamos con los diagnósticos primarios que hemos organizado. Ahora, para hacer el diagnóstico de esta entidad se requieren 3 de los siguientes criterios, ¿okay? Circunferencia de la cintura elevada. ¿Cuántos individuos tienen realmente alterado esto? Un porcentaje muy importante. ¿Usted levantó la mano? Hipertriglicemia, ¿okay? Muy común. Colesterol de lipoproteínas de alta densidad. Una presión arterial de 130/85. Y si ustedes recuerdan cuáles son la clasificación actual de los pacientes hipertensos, prácticamente el 90% de los individuos actualmente son ¿qué? Hipertensos, correcto. Ya no hay normotensos, ya con que tenga 130/83, 84 ya prácticamente ya estás fuera de ese circuito. Y una glucemia en ayuno de más de 100 miligramos, muy común. Muchos individuos cursan con glucemias de 100 miligramos. Es algo que de una forma u otra es algo muy común dentro de la población, sobre todo mexicana. Ahora bien, si ustedes quieren leer un poco más acerca del síndrome metabólico, el grupo del doctor Antonio, en la primera edición del libro que nosotros publicamos en la segunda, prácticamente hicieron una descripción clásica de esto. O sea que es algo que de una forma u otra pueden ver los diferentes criterios, los diferentes grupos, organizaciones que manejan eso y cuáles son los puntos de corte para tal. Pero algo que es muy interesante, cuando usted ve una prevalencia de síndrome metabólico en mexicanos de más de 20 años de edad según 3 criterios, ¿okay? Pueden ver ustedes que independientemente del criterio que se utilice, ya sea el de la Asociación Americana, perdón, el de la Asociación del Corazón, la del colesterol o la Federación Internacional de Diabetes, independientemente de esos criterios, sobre todo en México es elevado para que el individuo tenga. Esto fue de una forma u otra también probado por el estudio que recientemente publicamos, que tanto el doctor como el servidor hemos descrito, que independientemente de eso existe un número muy importante de individuos con este problema. Ahora, ¿pero para qué nos sirve esto? O sea, ¿por qué realmente a pesar del tiempo insistimos? Simple y sencillamente porque es una herramienta que útil para el clínico para identificar en los próximos 10 años el riesgo de que el riesgo de una forma u otra de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. O sea que prácticamente, y les voy a explicar una forma muy simple de esto. Las mujeres que tienen diabetes gestacional son mujeres que de una forma u otra están cursando, como decimos, una resistencia a la insulina, un síndrome metabólico de cierta forma por OBS y otras alteraciones, que está comprobado clínicamente que si en los próximos 5 o 10 años, esas mujeres, si no hacemos algo al respecto, ¿qué va a suceder con ellas? Van a ser diabéticas, como
¿Cuántos de ustedes ven a una mujer que tuvo diabetes gestacional? Tiene al bebé, se ve a la casa, no la vuelven a ver, tenía obesidad, regresa probablemente al año. ¿Qué es lo que tiene la mujer en ese momento? Ya tiene diabetes. O sea que realmente hay criterios que nos pueden ayudar a definir eso. Son grupos de riesgo que de una forma u otra nosotros debemos identificar en la consulta diaria. ¿Cuáles son los componentes fisiopatogénicos fundamentales de este problema? Simple. Olvídense de todo el rollo, obesidad abdominal, resistencia a la insulina, inflamación. ¿Okay? El problema es cómo nosotros de una forma u otra explicamos esa inflamación que existe en ese tipo de pacientes. Simple y sencillamente, cuando vemos las nuevas tendencias mecanicistas, vemos que existe la inflamación, el estrés oxidativo, resistencia a la insulina, metabolismo de las lipoproteínas. ¿Okay? ¿Esto a qué nos conlleva? Que la inflamación es una respuesta fisiológica ¿de qué? De protección del organismo. O sea, prácticamente el organismo como tal trata de protegerse. El endotelio tiene propiedades muy específicas de proteger al organismo. El problema es que cuando está sano nos protege. Desafortunadamente, cuando se altera y sube el proceso de inflamación, ¿qué es lo que sucede? Tenemos las consecuencias que nosotros hemos visto. Se presenta para controlar las agresiones físicas, químicas o biológicas y se caracteriza por un elevado número de leucocitos y un incremento en los niveles de citocinas proinflamatorias en la circulación de los tejidos. En sí, ¿cuántos de nosotros realmente conocemos acerca de lo que es la disfunción endotelial y el famoso estrés oxidativo? ¿Okay? Si quieren entenderlo, ¿cómo explicarlo dentro de la obesidad y la diabetes? Este esquema prácticamente les dice todas las implicaciones que existen. Desafortunadamente no es algo simple de poder explicarlo por muchos aspectos, pero independientemente de eso podemos ver que tanto la resistencia a la insulina como el estrés oxidativo y otros aspectos son vitales dentro de los elementos. Y si ustedes analizan cada uno de los diferentes cuadros que están relacionados en este esquema, prácticamente podemos ver que la enfermedad realmente es compleja y no es algo que de una forma u otra es simple de explicar. Ahora bien, aquí podemos ver la disfunción endotelial explicada de una forma y las consecuencias de la misma. Podemos ver que tanto esta hiperglicemia, resistencia a la insulina, hipoglicemia, porque son aspectos muy importantes. Hay pacientes que pueden tener una hiperglicemia, pero no resistencia a la insulina y no hiperinsulinemia. El problema es cuando de una forma u otra esos aspectos se conjugan, como podemos observar. Esto va a ocasionar que de una forma estrés oxidativo, disfunción endotelial y por supuesto los efectos que tenemos de trombosis, vasoconstricción e inflamación, que al final de cuentas van a ser los responsables de todas las complicaciones que nosotros conocemos de qué, de la famosa diabetes, como son qué, la retinopatía, la nefropatía, o sea que prácticamente existe porque el daño no es solamente en un solo lado, sino el daño es completamente generalizado. Y díganme, ¿qué órgano en el organismo no tiene endotelio? ¿Okay? Todos, ¿por qué? Porque el endotelio prácticamente llega a nosotros a través de qué? A través de los vasos sanguíneos. O sea que prácticamente no existe una parte donde no exista o la capacidad de que hubiera algún problema. Con eso entonces, si entendemos que resistencia a la insulina, perdón, es que esto está como muy sensible, yo estoy muy rápido, no sé cuál de las dos. Resistencia a la insulina es básicamente el estrés oxidativo. Es por supuesto un aumento de radicales libres, depresión de antioxidantes celulares y estrés oxidativo. O sea, simple. Muchas veces la gente a veces trata de complicar las cosas a las personas. No es necesario. Es simplemente unos radicales que se alteran por un aspecto. Si lo quieren entender, ya me dan miedo ustedes, ¿eh? Ahora bien, un aspecto muy interesante es que ustedes pueden ver el estrés oxidativo es una forma de daño celular, ¿correcto? En el cual los radicales libres de oxígeno de generación conocidos como los famosos defensas reactivas, ese famoso ROS o ROS en inglés, abruman las defensas de antioxidantes inherentes de las células. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Va a dañar las macromoléculas celulares como proteínas, lípidos y ADN y membrana de los ácidos grasos, que de una forma u otra va a ser lo que va a causar el deterioro de la función celular. ¿Qué? No solamente eso. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esta formación básicamente está explicada en ese esquema simple, donde ustedes pueden ver la diabetes mellitus, todos los factores que de una forma están alterados dentro de ese aspecto y cómo esa situación de los radicales libres básicamente van a comprometer, van a ocasionar el estrés oxidativo y los diferentes aspectos que se afectan, donde de una forma u otra podemos ver la afectación sobre todo de células cardiovasculares, que es una de las consecuencias que nosotros básicamente, como el doctor previamente mencionó al respecto. El estrés oxidativo de la relación entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Hambre de cirrosis. Simple. Ahora, entonces, ¿cuál es
saber cuál es. Que la aterosclerosis es la que facilita la presencia de ¿qué? De estrés oxidativo. O sea, que simple y sencillamente, o sea, es uno u otro, ¿correcto? Ahora, el detalle es muy interesante, porque si nosotros queremos entender este proceso, ya relacionado la resistencia a la insulina y su posible relación de la diabetes, ¿cómo lo podríamos explicar ya de una forma más simple? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Nadie sabe? Ok, perfecto. Bueno, esos son los aspectos más interesantes que de una forma que debemos entender. ¿A qué me refiero? Que en los pacientes con diabetes, la disfunción enteral puede ser un hallazgo común de encontrar. O sea que prácticamente, paciente diabético, igual a qué? Disfunción endotelial. Igual a qué? A complicaciones probables a través del tiempo si no hacemos nada al respecto. De hecho, hay un acuerdo general de 5 minutos. Demasiado. Bueno, ven ustedes, toda la gente siempre se pregunta del músculo esquelético qué pasa con él, ¿no? El músculo esquelético es el principal órgano blanco de la insulina, por eso la importancia de los músculos, ¿correcto? Ya que de ahí se deposita por efecto de la insulina el 80% de la glucosa. O sea que prácticamente la gente que no tiene músculos o no tiene músculo esquelético realmente desarrollado de una forma normal, no estoy hablando de gente que está sobredesarrollada, prácticamente puede tener ese tipo de alteraciones. Ahora bien, la llegada de los ácidos grasos bloquea las señales de la insulina y por supuesto la que lleva a resistencia a la insulina y un tejido muscular esquelético y un deterioro de la célula beta. Ok, se oye muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Ahí está la explicación. Simple y sencillamente la hiperglicemia crónica ocasiona una reacción de glicosolución, cadena de transporte, produce estrés oxidativo que produce una apoptosis. Y la apoptosis que va a ocasionar probablemente la presencia de aquella obesidad o algunos otros aspectos importantes, donde esto va a producir un deterioro de la ¿qué? De la célula beta, que al final de cuentas es la situación más importante que tienen los pacientes con diabetes sobre todo de tipo 2, ¿correcto? Ahora, esta disfunción endotelial con esa resistencia a la insulina y los niveles elevados de marcadores proinflamatorios, recuerden eso, inflamación. A ver, les voy a hacer una pregunta, a ver si alguien la contesta. ¿Cuál es el procedimiento o el tratamiento que mejora la inflamación de bajo grado más rápidamente? ¿El qué? El eliminar de ella. ¿Perdón? ¿La qué? No, la cirugía bariátrica. El detalle es que no todo el mundo es candidato. La cirugía bariátrica por eso ha sido un éxito, porque los pacientes que bajan de peso producen ¿qué? Una disminución del proceso inflamatorio de bajo grado, que es el proceso más importante dentro de la fisiopatología. ¿Por qué ustedes creen que muchos de los pacientes que tienen obesidad y diabetes, cuando tienen cirugía bariátrica, incluso algunos de ellos pueden revertir el proceso de diabetes como tal y no utilizar medicamentos? ¿Por qué? Porque esa es la base, esa inflamación de bajo grado que se mejora. No hay cura de la diabetes, pero sí puede haber una reversión. Hay individuos que de medicamentos pueden no llegar a utilizar medicamentos, pero el proceso hay que tener cuidado. Ahora, la aterosclerosis acelera, pero la acelerada es uno de los principales contribuyentes a ¿qué? A la morbilidad y mortalidad de diabetes mellitus tipo 2. Es algo que de una forma u otra no hay duda al respecto. ¿Okay? Ahora, esas son arterias de pacientes o de chicos o de niños recién nacidos. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estamos viendo que ya la población está prácticamente naciendo ¿qué? Enferma, ¿correcto? Son niños que murieron por alguna condición, le hicieron su necropsia, su autopsia y descubrieron que tenían placas ya de ateromatosis. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso va a ser completamente asintomático los primeros 10, 15 o 20 años de ese paciente, pero desafortunadamente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a facilitar eso, que a través del tiempo esto acumule más problemas. Y si ya sabemos que la aterosclerosis es un proceso que va a facilitar esto, desafortunadamente el paciente de una forma u otra, estos chiquillos pudieron haber llegado a otros niveles. ¿Ok? Ahora, técnicamente entonces cuando hablamos de anormalidades metabólicas y vasculares de la diabetes tipo 2, dos factores vitales: la disfunción endotelial y la aterosclerosis. Pero recientemente se está hablando de un aspecto muy importante que probablemente muchos de ustedes han escuchado: la famosa disfunción mitocondrial, la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus. ¿Cómo? Si esta célula es la que hace todo, ¿correcto? Es tan importante. ¿Qué es lo que sucede? Aquí pueden observar ustedes que la disfunción mitocondrial de una forma u otra produce una disminución de la oxidación de lípidos.
que es un proceso que de una forma u otra está alterando en sus pacientes, que va a facilitar todas sus diferentes cascadas y de una forma u otra va a facilitar este proceso de diabetes en los pacientes. Ahora bien, ¿cómo lo podemos explicar? La disfunción mitocondrial promueve una disminución en la oxidación de lípidos como resultado de una disminución general de la fosforilación oxidativa. Esto contribuye a ¿qué? Contribuye a una acumulación de ácidos grasos libres que favorece la resistencia a la insulina, acumulación de ácidos grasos libres que se acompaña a un incremento en los niveles de ¿qué? Y las ceramidas en los cuales se inhibe la señal de insulina, y la disminución en la oxidación de lípidos también, que promueve la generación de esos radicales libres, que es uno de los aspectos más importantes. Algo tan simple como una disfunción mitocondrial que prácticamente es imposible para nosotros que medirla. No existe una medición de eso. ¿Qué es lo que sucede? Puede promover todo este tipo de situaciones. Ahora, existe evidencia experimental cada vez más convincente de que las especies reactivas de oxígeno generadas por la mitocondria tienen un papel importante en la patogénesis, progresión y complicaciones de ¿qué? A largo plazo la diabetes. Entonces, no solamente la aterosclerosis, no solamente el estrés oxidativo, sino también la disfunción mitocondrial. Pero lo que no sabemos es esa disfunción mitocondrial está ocasionada ¿por qué? De una forma u otra por un proceso de endotelio alterado, que prácticamente vemos que este proceso se suscita. Ahora, si nosotros queremos de una forma ahora explicar qué es lo que sucede con la resistencia a la insulina en la obesidad, esto de una forma u otra se puede expresar de esta manera: que los trastornos metabólicos más importantes asociados a la obesidad incluyen la hiperinsulinemia y la resistencia insulínica. La primera demostración de esto se hizo en los años 60, como pueden ver ustedes. Son situaciones que de una forma u otra no son nuevas. Desafortunadamente no hemos llegado a la evidencia científica determinante de cómo eso sucede, sino solamente le estamos dando vueltas, pero al final de cuentas descubrimos más relaciones. En la obesidad, ¿qué es lo que existe? Una elevación de ácidos grasos libres en ayuno y periodo postprandial. Muy importante, porque de una forma u otra, ¿qué es lo que sucede? En los pacientes con problemas de diabetes también son situaciones que están afectadas. Ahora, cuando vemos los aspectos identificados en esta relación fisiopatológica, inflamación metabólica y lipotoxicidad, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, hiperinsulinemia, envejecimiento, que es un aspecto muy importante en este tipo de enfermedades, y genética. O sea, algunos de ellos muy significativos y se ha hablado mucho al respecto. Cuando entonces vemos existe evidencia experimental y clínica que indica que la obesidad induce alteraciones en el tejido adiposo o hepático muscular que conllevan una respuesta inflamatoria de bajo grado, o sea, prácticamente algo que de una forma u otra nosotros hemos visto y explicado en otros aspectos interesantes. Ustedes pueden ver que esa inflamación resistencia a la insulina está explicada en este esquema, donde pueden ver que la obesidad produce una disfunción del tejido adiposo. El tejido adiposo, el problema más importante es que se puede ser que disfuncional. El problema de los adipocitos es no que sean muchos, sino que se hipertrofien, ¿correcto? Porque es, por supuesto, una bolita chiquita, que es lo que tiene la capacidad de producir diferentes hormonas, produce poquitas hormonas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Produce mucho más hormonas, y por eso nosotros no estuvimos preparados para eso, recuerden. Y el día de mañana voy a explicar muchos de esos aspectos fisiopatológicos de la obesidad relacionados. Son como aproximadamente 6, 7, 8, 9 teorías que se hablan acerca dentro de la fisiopatología de la obesidad y no las clásicas que se manejan, por si tienen interés en escuchar eso el día de mañana. Ahora bien, esto de una forma es importante porque si ustedes pueden seguir ese esquema, al final de cuentas, lo último que es resistencia a la insulina sistémica y unas consecuencias clínicas como es enfermedad cardiovascular o que diabetes mellitus cáncer. Por eso hablamos de cómo tanto la diabetes y la obesidad son enfermedades que han caminado juntas y desafortunadamente a raíz de eso conocemos más de las mismas. Pero en el pasado los pacientes eran diferentes, ahora tenemos que verlos completamente en una forma que de una forma u otra nos puede ayudar a entender realmente cuál es el problema fisiopatológico. Ahora, el desarrollo excesivo del tejido grasoso abdominal contribuye de manera determinante en el síndrome metabólico. Puede ser casi todo el tejido proviene del mesodermo, ¿ok? Y el otro detalle es que el tejido adiposo es metabólicamente activo, recuerden eso, posee una marcada actividad que endócrina, parácrina y autocrina. O sea, prácticamente
prácticamente hace todas las funciones que puede producir todas las diferentes hormonas que ustedes conozcan. Contiene adipocitos, además de macrófagos, leucocitos, fibroblastos celulares, porque hay células endoteliales, y desafortunadamente todo esto, de una forma u otra, se complica más con la situación de los triglicéridos. Por eso la importancia de los pacientes, cuando tienen hipertriglicemia, controlar eso, porque desafortunadamente eso afecta a muchas diferentes áreas en los individuos. Esto posteriormente son secretados a la circulación por la lipasa, además secreta adipocitocinas o adipocitocinas, tales como cuáles: la lectina, resistina y adipotentina, entre otras, que ustedes realmente han escuchado hablar de ellas y saben en sí las funciones de las mismas. Ahora, ¿pero cómo podemos explicar eso clínicamente? O sea, el rollo es muy bueno, ¿no? Pero ¿qué? ¿Y a mí de qué me sirve saber eso? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué veo en este tipo de situaciones? Es muy simple. El síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina es probablemente una de las formas más simples de tratar de explicar esta situación de resistencia a la insulina. ¿A qué me refiero con eso? Recientemente se publicó en enero 31 de 2019 un artículo donde hablan del impacto de la obesidad en la incidencia de diabetes tipo 2 entre mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Algo muy importante, ¿por qué? Porque vieron que la naturaleza de la relación independiente entre el síndrome de ovario poliquístico y la diabetes tipo 2, a pesar de que sigue siendo confusa, pueden ver cierta relación en la misma. Y pocos estudios realmente han apuntado en este aspecto y se requiere más información, pero vean ustedes, este síndrome afecta del 4 al 21% de las mujeres en edad reproductiva. Realmente las estadísticas del síndrome poliquístico han sido difíciles y son diferentes grupos de gente que hablan al respecto. En Estados Unidos se habla de que es hasta de un 25% y en otros países se habla de que puede ser incluso mayor. O sea, realmente no tenemos una valoración real de cuántas mujeres tienen este problema, porque muchas de ellas se mueren sin saberlo. Esta enfermedad, como pueden ver ustedes, corresponde al grupo de ovulación, que de una forma u otra es una falla supuestamente primaria en el ovario. Pero vean, cuando se habla de la etiología de esta enfermedad, existen factores tanto ambientales y genéticos, pero el tercer aspecto de esto habla de una insulinoresistencia y una hiperinsulinemia. Ustedes dirán, claro, no, pues le damos metformina y se cura. No, pues algunas mujeres sí que mejoran, pero hay muchas que no responden realmente a este tipo de tratamiento por algunos efectos. Ahora, aquí pueden ver ustedes explicado esquemáticamente, un poquito difícil, pero prácticamente pueden ver ustedes que la parte superior tiene una comunicación con todo lo que es a través de estas áreas hormonales, y desafortunadamente cuando este área está afectada, pueden ver ustedes que prácticamente ese proceso se altera, y ese proceso está alterado simple y sencillamente por un proceso de aumento de andrógenos y algunas otras hormonas importantes, pero esa resistencia a la insulina es prácticamente el proceso más importante dentro de estos aspectos. Ahora bien, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia dentro de este padecimiento desempeñan un rol no solo en los trastornos reproductivos de la mujer, sino que también participan activamente en la mayor prevalencia de enfermedades metabólicas. Prácticamente este aspecto configura lo que nosotros de una forma u otra hemos tratado de explicar al respecto. Y el otro detalle interesante, por supuesto, cada vez que ustedes vean una persona que tenga esta presencia de acantosilica, recuerden, esto es patognomónico de resistencia a la insulina. O sea, no hay vuelta. Y así se lo traten de quitar de la forma que sea. Simple y sencillamente es una hiperpigmentación producida por una resistencia a la insulina. Ahora, dentro de esto, se habló que las mujeres con este problema de ovario poliquístico tienen un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, independientemente de su edad e índice de masa corporal. Ese aspecto es muy importante para nosotros, porque no estamos hablando de que solamente las mujeres que tienen resistencia a la insulina, que tienen obesidad, pudieran tener ese problema, sino también mujeres que también no sean obesas, pero que tengan resistencia a la insulina pueden tener ese problema. La incidencia de diabetes tipo 2 aumenta sustancialmente con el aumento de la obesidad, sin embargo. Y el síndrome de ovario poliquístico añade mayor riesgo relativo en mujeres que básicamente se consideran normales en este aspecto. Las mujeres diagnosticadas con diabetes gestacional tienen el doble de probabilidades de esta enfermedad. ¿Quieres agüita, doctor? No.
de una forma u otra, esto, si lo vemos después del posparto, es algo muy importante, porque prácticamente recientemente lo que demostró este metaanálisis, pueden ver ustedes que en este grupo de mujeres, de casi 5 millones de mujeres que fueron realizadas, tuvieron la oportunidad de ver realmente estos hallazgos en relación que existen entre este síndrome del ovario poliquístico y las diferentes consecuencias. Pero también, como toda la vida, ¿no? O sea, ahora nosotros sabemos que ahora los cardiólogos están muy involucrados en qué, en la situación de manejar diabetes, obesidad y algunos otros problemas. Y también ven pacientes con síndrome de ovario poliquístico, donde pueden ver ustedes que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico no se dan cuenta que tienen un riesgo elevado para enfermedad cardiovascular. O sea que independientemente de lo que nosotros manejemos, clínicamente podemos decir que este grupo de mujeres es un grupo, independientemente de lo que sea, es un grupo de riesgo muy importante, que no deje de estar bien, cuando menos a él si le gustó la plática, o sea, él está feliz, ¿no? Ya está riendo. Ahora, dos aspectos muy importantes de recordar dentro de esta relación clínica. Adolescentes y mujeres con síndrome de ovario poliquístico con frecuencia desarrollan resistencia a la insulina. Son mujeres que hay que manejar y seguirlas muy de cerca. Hay que incrementar la vigilancia para enfermedad cardiovascular en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Ahora ya no solamente el problemita de que no se embarazan, sino que potencialmente son personas que pueden tener enfermedad cardiovascular y que estar pendiente de ellas. Y ya vamos a terminar, porque ya faltan como 4 o 5 diapositivas, no se preocupen, para que todavía tenemos tiempo, no me siento. Algunas de las teorías que han hablado de esta relación, o de la gente que ha tratado de explicar esta vinculación, no las voy a desarrollar, solamente se las voy a enseñar. Estas son algunas de las teorías que han tratado de explicar este tipo de relación, tanto de la disfunción endotelial, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad. Y ustedes pueden ver que realmente es algo que de una forma u otra ha empezado desde hace algunos años, donde la gente habla de la teoría de la adiponectina, hipótesis portal de ácidos grasos libres, defectos congénitos, ferrocasina, deficiencia de glutatión, proteína de hipóxido de aminoácidos grasos, macrófagos del tejido adiposo en la salud de la obesidad. O sea que prácticamente, algunas de ellas mucho más sofisticadas, pero que han tratado de explicar su relación. La betatrofina, algunos de ustedes han escuchado hablar de esa, que importante es una hormona que durante la etapa gestacional que se incrementa porque protege a la célula beta. Y la disminución de la capacidad mitocondrial es otro aspecto también muy importante que hemos visto que han tratado de explicar esta relación. Pero recientemente, el año pasado, el doctor Richard Berman, que es de la gente que más ha estudiado al respecto, mencionó que probablemente la reducción de la degradación de la insulina por el hígado, aclaramiento de la insulina reducido, podría desempeñar un papel. Y esto probablemente, si nosotros lo interpretamos de una forma como cuántos individuos tienen hígado graso en estos momentos, pudiera de una forma u otra revertir este proceso. Y de una forma u otra nosotros podríamos entender que probablemente por eso no sabemos si, porque en estos momentos no sabemos si el hígado graso está ocasionado por la resistencia a la insulina o la resistencia a la insulina favorece que la presencia del hígado graso, pero probablemente ese aclaramiento nos puede de una forma u otra decir eso. Y lo explica de esta forma, donde el individuo que tiene obesidad, por supuesto, la degradación va a ser de un menos 20%. Esto va a ocasionar que las células beta tengan que trabajar más. Que de una forma u otra esto va a ocasionar en el músculo que se produzca una hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, un proceso de hiperglicemia y la famosa prediabetes, que al final de cuentas le van a poner una situación mucho más compleja a este ciclo vicioso que ustedes pueden observar. Ahora bien, ya para concluir, básicamente ustedes saben más síndrome metabólico que mucha gente en estos momentos, porque hemos cubierto todos los aspectos que hasta el momento están siendo dilucidados. O sea, prácticamente no hay más información al respecto, a excepción de que si alguien sabe algo, pues sería bueno que lo compartiera con nosotros. Pero realmente hemos tratado de darles a ustedes lo más práctico y lo que existe en estos momentos sobre esta enfermedad, y que no está olvidada porque la gente todavía sigue haciendo estudios de investigación al respecto. La diabetes y la obesidad y el síndrome metabólico son trastornos muy frecuentes en México. Están vinculados fisiopatológicamente por la resistencia a la insulina e inflamación, como hemos visto. De una forma u otra, la resistencia a la insulina en el contexto de obesidad es complejo, pero varias vías de señalización han sido elucidadas, como nosotros lo hemos visto y han sido básicamente explicadas. Y un exceso de los ácidos grasos libres y la inflamación son los mecanismos más importantes en la diabetes y la obesidad como tal. Por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Esto se asocia claramente con la posibilidad de muerte coronaria, como lo hemos explicado ya en ambas ponencias,
Y la identificación de los trastornos por el médico de primer contacto es indispensable, incluso por los nutricionistas es vital que realmente diagnostiquen a esos pacientes. Y el manejo apropiado puede mejorar las perspectivas de vida de los pacientes afectados. De una forma u otra es importante indicar que el síndrome metabólico ha sido considerado un equivalente diagnóstico de prediabetes. ¿Por qué? Por ser predictor de diabetes. O sea que prácticamente un paciente que tiene síndrome metabólico es un paciente que de una forma u otra ya tiene un problema importante para nosotros. Eso es lo que tratan de explicar el síndrome metabólico. O sea que realmente no es algo simple de entender. Desafortunadamente, entre más sabemos, más complicado es para nosotros ¿qué? Explicarlo con esquemas. Pero al final de cuentas dicen los esquemas y se los pueden aventar ustedes con tiempo y hacer más dibujos. El detalle es que existe otra forma también como nosotros hemos tratado de explicar esto, donde básicamente vemos que tanto la diabetes como la obesidad básicamente tiene una vinculación muy importante y afecta en todas las diferentes áreas y por supuesto la enfermedad cardiovascular es la última consecuencia de esto. Con esto les puedo decir algo, que prácticamente la realidad de nosotros es lo que ustedes observan ahí en esos momentos. La disfunción endotelial de una forma u otra ya está vinculada con todas y cada una de esas enfermedades. Desafortunadamente en esos momentos el tratamiento, la píldora mágica que pueda controlar la disfunción endotelial. Y desafortunadamente esos famosos vasos sanguíneos que solamente los pasábamos por ahí, no sabíamos qué hacían, ocasionan cuando se alteran todas y cada una de esas entidades que al final de cuentas ustedes se enfrentan día a día. Con esto quiero concluir lo siguiente, que la prediabetes es una señal que te indica un alto riesgo para problemas, pero por supuesto, intervención y educación en prediabetes es la llave para la prevención de la diabetes mellitus y me atrevería a decir que también para la obesidad como tal. Independientemente de eso, les quiero dar las gracias por su atención, ha sido un placer y si tienen 5 minutos de su tiempo, por favor, para pasarles unas 2 o 3 diapositivas acerca del libro para que podamos concluir hoy. Si tenemos 5 minutos, ¿verdad? ¿O ya nos sacamos el tiempo? No, no creo. Sí, adelante. Nada más necesito 2 minutos y ya. ¿Ok? Pueden dar 2 minutos, nada más voy a enseñar 3 diapositivas del libro y ya es todo. Me ponen la segunda, por favor, rápido, porque pues hay que ir a comer, ya saben. Bueno, es que yo me quedé de noche, ¿verdad? ¿Ya está? No voy a tardar mucho, te prometo que me tardo 2 minutos. Ok. Solamente voy a tomar 2 o 3 minutos para explicar eso, ¿ok? Recientemente, probablemente algunos de ustedes han tenido la oportunidad, en el año 2016, junto con el Colegio de Medicina Interna y la Sociedad Mexicana, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Odontología, publicamos un libro que se llama Manual Práctico del Manejo de la Diabetes mellitus y Comorbilidades. Prácticamente muchas de las cosas que se han discutido se van a discutir en este evento están explicadas en este libro. Recientemente publicamos la segunda edición que fue presentada en noviembre de 2018 y prácticamente salió al mercado en enero de 2019. Son 2 tomos. Lo que le quiero decir también es que aproximadamente 15 o 16 de los autores o coautores de ese libro son parte del grupo de profesores que estaban presentando en este evento en los siguientes días. Esa es la primera edición que presentamos en julio de 2016. Somos los editores principales del libro, fueron 41 capítulos. Hoy ya tiene nomás 3, ¿verdad? En noviembre de 2018, presentamos la segunda edición del libro. Y básicamente la segunda edición del libro son 2 volúmenes. Es el volumen 1, el volumen 2, y los mismos editores, contiene 44 capítulos. Y prácticamente algunas de las cosas que nosotros habíamos tenido, consideramos que sería importante incluirlo en se hizo a raíz de la iniciativa. Este libro fue presentado, el libro de 2016 fue presentado en el Instituto Nacional de Salud Pública en su congreso que tienen cada 2 años, y la segunda edición va a ser presentada en marzo 28, o sea que prácticamente considera el Instituto Nacional de Salud Pública que es un libro que tiene una implicación dentro del manejo de esas enfermedades de salud pública. Por esas razones que prácticamente acepta que esos libros sean presentados ahí, porque no es algo de que yo quiero presentar, sino que se somete a una competencia. Ahora, 2 aspectos muy importantes, probablemente las cosas más importantes. El doctor Óscar Lozano Castañeda hizo una reflexión donde prácticamente se la que probablemente algunos de los médicos que más saben de diabetes en México, correcto,
donde dijo que en los últimos 60 años se ha dedicado al estudio de la misma, y este lapso ha sido de continuo asombro. Prácticamente cuando ustedes leen lo que él escribe, realmente explica desde la primera vez que hubo algún descubrimiento en México de algún producto hasta lo que actualmente se está manejando. El doctor Simón Barquera nos hizo el favor de hacer el prefacio del mismo. Y ya para concluir, este libro enfatiza las recomendaciones del Colegio de Medicina Interna de México y la Sociedad Mexicana de Nutrición y Neurología, que básicamente es lo más importante. Este no es anuncio, especialmente es algo que se lo estoy pasando al costo. Yo no vendo libros, ¿okay? Eso no es mi trabajo. Es algo que hicimos para ustedes, porque básicamente la gente que escribe libros sabe que estos no son negocios para los autores, lo saben muy bien. Pero prácticamente consideramos en su momento que no existía ninguna publicación en México en el 2016 que realmente cubriera muchos de los aspectos. Ahora bien, dentro de los 44 capítulos ustedes pueden hablar que se habla de todos los aspectos que ustedes puedan venir a la cabeza. Se habla de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2. Y lo más importante de eso es que tratamos de unir a la gente que más conoce de esas áreas en México. ¿Por qué? Porque la gente que diariamente está en constante lidio con eso. Con esto quiero terminar. Y como les digo, básicamente pueden ver el número de profesionales que intervinieron, 109 profesionales, o sea, en todos los aspectos. Incluso existe un componente donde se habla de la relación del paciente con qué, con el médico, con el nutriólogo, con el psicólogo, que son los aspectos más importantes que nosotros no entendemos. Cómo realmente le debemos de hablar al paciente que tiene diabetes desde todos los diferentes tipos de vista. Ha sido un placer, un honor. Si tienen oportunidad, vayan mañana al simposio que vamos a tener de obesidad. Viene el doctor Sergio Hernández, que ustedes saben trabaja en el Instituto Nacional, el Instituto de Nutrición, y también una amiga nutrióloga que va a hablar acerca de ejercicio dentro de la obesidad. Y disfruten el resto del congreso. ¿Okay? Gracias. Queremos agradecer